Buenas amigos y amigas del canal. Hoy les quiero hablar de un tema del cual estoy seguro que ya han escuchado o incluso ustedes mismos han sufrido de este tipo de problemas. Me refiero a cuando uno se encuentra relativamente delgado pero tiene panza. Es muy común escuchar y de hecho a mí me llegan muchísimos casos es que yo quiero ganar masa muscular, pero resulta que tengo panza. Tengo la grasa acumulada en el abdomen. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Tanto en hombres como en mujeres. En el caso de las mujeres, ¿cómo puedo deshacerme de esa panza y al mismo tiempo construir glúteos y piernas firmes? Por ejemplo, caso de los hombres, ¿qué hago si tengo panza, pero también quiero ganar músculo? Quiero construir un cuerpo estético. Es el caso del típico lo que le llaman ectomorfo con panza, que no es más que una persona que en apariencia es delgada, es decir, no tiene exceso de grasa en todo su cuerpo, pero sí tiene la grasa localizada en la panza. Tiene panza básicamente. Hoy vamos a ver qué tenemos que hacer, cómo evitar llegar a ese estado, qué hacer si ya estamos en ese punto para revertir esa situación y construir el cuerpo que queremos. Así que empecemos. Entonces, bien, ¿en qué consiste este estado de tener panza pero lucir relativamente delgado? Muy sencillo, es cuando una persona, hombre o mujer, tiene las piernas, brazos, caderas, glúteos, vaya, hasta la misma espalda, sin exceso de grasa corporal, es decir, no parece una persona sumamente obesa, sino normal, pero resulta que sí tiene panza. Eso no es más que acumulación de grasa en esa zona localizada. Pero en términos generales, más profundo, significa no tener suficiente masa muscular y tener demasiada grasa. Ahí es donde nos vamos a centrar, porque a partir de eso es donde empezamos a entender cómo hacer los cambios y cómo llegamos ahí. Se trata de muy poca masa muscular y exceso de grasa. Existen tres formas de llegar a esa situación. La primera de ellas es cuando se hace volumen sucio. Igual, hombre o mujer. Resulta que esta persona parte de una base delgada. Es lo que se podría conocer como un ectomorfo. Muy poca grasa, muy poco peso, muy delgado o delgada y busca construir músculo, construir su físico. Pero pasa que no lleva a cabo el proceso de volumen como tiene que ser. Ya lo hemos visto montones de veces. No cometer el error de comer y comer y comer como si no hubiera mañana, como si fuéramos unos cerdos, pues precisamente en eso nos vamos a convertir. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona delgada empieza a hacer volumen, pero lo hace mal hecho. Empieza a comer en exceso cualquier cosa, comidas fritas, comidas rápidas, no controla la calidad de sus nutrientes, no lleva el control de sus calorías, no hace un adecuado entrenamiento con progresión, con pesas, bien estructurado, sin sobreentrenamiento, ajustando correctamente el cardio, manejando la parte del estrés y del descanso, en fin, no lleva todo el proceso de volumen como tiene que ser. Lo que ocurre es volumen sucio. No se gana nada de masa muscular o muy poca, pero sí se gana demasiada grasa. Y ahora viene lo interesante. Para llegar a ese estado de ectomorfo con panza, de una persona relativamente delgada con panza, hay que tener una predisposición genética a acumular la grasa en esa zona. Y aquí es donde viene el otro problema. Aparte de haber hecho un volumen de una forma incorrecta, si a esto le agregamos predisposición a almacenar grasa en la zona abdominal, es donde obtenemos este tipo de look, de estado. ¿Dónde quedamos? Pues sí, subimos de peso, pero fue pura grasa y dicha grasa se fue al abdomen. Ese es el primer caso.
Volumen mal hecho por parte de una persona delgada y principiante. Caso número 2. Aquí estamos hablando igual de una persona que es principiante, pero empieza en el otro extremo. Empieza con sobrepeso, con exceso de grasa, con obesidad. Es lo que podríamos conocer como un endomorfo. Una persona con muchísima grasa y muy poco músculo. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona, hombre o mujer, nuevamente, empieza ese proceso de perder peso. Precisamente ahí está el error. Se empieza a concentrar solamente en el peso. Se olvida de que la composición corporal, cuánta grasa contiene ese peso, cuánto es mi masa muscular, es la verdadera clave para estar sano, para verse estético y muchas otras cosas más, para resolver ese problema de la obesidad en general. Y entonces empieza con estos consejos, igual una etapa de definición mal hecha, de hacer demasiado cardio, solo hacer cardio, no entrenar pesas, no llevar un entrenamiento progresivo, vaya, no cuidar la alimentación, pensar en que la dieta flexible es lo mejor, en hacer dietas extremas, dietas rápidas, carentes en nutrientes, con muy pocas calorías, la prisa en los resultados, ese es otro componente, tanto en el primer caso como acá. Cuando existe prisa en exceso, entonces empezamos a cometer toda esta serie de errores que nos complica la situación. Como digo, exceso de cardio, no entrenar pesas, no progresar en dicho entrenamiento, mala alimentación y también los hábitos. No dormir bien y no saber manejar el estrés. Esa combinación va a causar que sí se pierda peso, ok, sí se pierda grasa, pero también se pierde una enorme cantidad de masa muscular. Y entonces, si a esto le sumamos otra vez una predisposición a acumular grasa en la zona abdominal, de esta forma llegamos al mismo look que con el caso anterior, pero esta vez partimos de estar gordos. Igualmente llegamos a eso porque a pesar de perder grasa, no la perdimos toda y sí perdimos demasiado músculo, y entonces la grasa restante se acumula en la zona abdominal, dándonos esta apariencia tan no deseada. Nótese que en estos primeros dos casos, ambos son personas totalmente principiantes. Es decir, que no han llevado un entrenamiento formal, ya sea de fuerza, de ejercicios con peso corporal, entrenamientos de fuerza. ¿Por qué? Porque no han ganado masa muscular. Esto es muy importante. Aunque una persona diga o tenga meses y meses de estar entrenando, si no ha ganado una cantidad de músculo que sea apreciable, todavía se encuentra en el nivel de principiante. Aclarado esto, en internet, foros y demás, circula mucho el mito de que los ectomorfos con panza, gordos flacos, flaquigordos, en fin, muchos nombres, solamente son personas principiantes. Esto no es cierto. Existe un tercer grupo que se trata de las personas intermedias, vaya, incluso los avanzados, que ya tienen un buen tiempo entrenando, que han ganado músculo, pero que una vez más han caído en el error de pensar que las ganancias son lineales, que siempre podemos seguir ganando y ganando músculo sin límite alguno. Como ya hemos visto en diversos videos, por ejemplo, cuando les enseñé a cómo llevar una etapa de volumen limpia y exitosa, ahí vimos que existen límites. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas personas o bien se ponen a hacer volumen sucio o bien tienen prisa por definir, en ambos casos sucede que la grasa se dispara demasiado. Por ejemplo, hacen volumen sucio, la grasa se va hasta arriba porque ganan demasiada grasa. Y luego, y aquí viene la segunda parte, cuando se ponen a definir, a perder grasa, a perder ese peso adicional, igual en forma de grasa, se llevan demasiada masa muscular por los mismos factores que comentábamos anteriormente. La prisa. Quiero perder grasa ya, de un día para otro, en 2 meses, con dietas agresivas y todo lo que ya hemos mencionado. Y esto termina causando que esa masa muscular que tanto les ha costado ganar, la pierdan.
Y si a esto, una vez más, le sumamos la predisposición a almacenar grasa en la zona del abdomen, caemos en el look de ser flaco con panza. Dos notas aclaratorias. 1. Recuerden que la grasa no siempre se almacena uniformemente. Me explico. Dependiendo de la genética, hay personas que almacenan la grasa en la espalda, en las caderas, en los glúteos, en las piernas. Vaya, incluso hasta en zonas poco comunes como cuello y demás. De nuevo, esto depende de la genética. Y también hay personas que tienen esa tendencia, que es de lo que estamos hablando, de que la grasa se acumule en el abdomen. Segundo, el look de estar flaco con panza no se obtiene de la noche a la mañana. Tiene que haber pasado un buen tiempo para adquirirlo. Es decir, no se puede nacer con él, ni tampoco decir que se obtuvo de un día para otro. Tiene que haber pasado, como digo, un buen tiempo, vaya, incluso hasta años, donde hemos descuidado los 4 pilares: alimentación, descanso, manejo del estrés y el entrenamiento. Ese caso es más común para quienes normalmente son muy sedentarios, no le ponen tanta atención a su salud o simplemente no son aficionados a tener un cuerpo estético. Pero recuerden que también se puede adquirir de forma agresiva en los casos que ya vimos, que se trata de etapas o bien de volumen mal hechas o de definición mal hechas. Ahora sí, la pregunta del millón. Pero ¿cuál es el problema entonces? ¿No se supone que yo solamente tengo un poco de panza y lo demás estoy bien? ¿No debería poder de una vez ir a ganar músculo, ir a hacer mis rutinas de pierna, de glúteos, ir a hacer mis rutinas de brazo, de pecho, construir mi cuerpo? ¿No debería haber problema? La respuesta es que sí, y les voy a explicar por qué. ¿Cuál es el problema de tener panza? Recuerden lo que hablábamos al inicio. No solo se trata de que no tengo músculo. El problema está en que hay un exceso de grasa. Las personas que tienen panza, como mínimo, en el caso de los hombres, se encuentran entre un 14 a 17%. Y ojo, esto hablando del porcentaje mínimo. Normalmente se encuentran mucho más allá del 20%. Y en el caso de las mujeres que tienen panza, se encuentran en un porcentaje entre 19 a 22%. ¿Qué quiere decir esto? Este porcentaje de grasa, como ustedes sabrán, y si no es así, se lo recuerdo, se encuentra en un rango que afecta lo que viene siendo partición de nutrientes, sistema hormonal y recuperación. Vamos a ir desarrollándolos paso a paso. Primero, partición de nutrientes. Significa el destino de lo que comemos. Comemos algo y ok, ¿a dónde se va a ir? ¿Se va a ir a la grasa o se va a ir al músculo? Cuando el porcentaje de grasa se encuentra relativamente elevado en ambos sexos, entonces lo que ocurre es que el cuerpo se predispone a que todo lo que come, o al menos la mayoría, se vaya a la grasa. Y eso es precisamente lo que no queremos. Este es el punto número 1. Partición de nutrientes, el destino de las calorías que comemos totalmente dañado. Producto de tener altos niveles de grasa que se encuentran almacenados en la panza. 2. El sistema hormonal. Como ustedes sabrán, la propia composición corporal, es decir, cuánto porcentaje de músculo tenemos, cuánta grasa, afecta a las hormonas. Específicamente, testosterona en altos niveles de grasa se encuentra por los suelos. Y ojo, recuerden que hombres y mujeres tienen testosterona. No es que uno tiene y el otro no. Ambos tienen. Lo que pasa es que en distintas proporciones, pero en ambos la afectación es igual. La testosterona se encuentra por el suelo. La testosterona es esencial para ganar masa muscular. Si se encuentra muy baja, no va a haber ganancia muscular. 2. El tema de la hormona de crecimiento también. La hormona de crecimiento no solamente es para el tema de la grasa, para ayudarnos a perder grasa, para también optimizar dónde se almacena, sino que también interviene en los procesos de ganancia muscular. La hormona de crecimiento se encuentra muy baja, igual
si hay altos niveles de grasa. Pero el mayor problema es el cortisol, la hormona del estrés. Esta se encuentra por las nubes. Mientras más grasa tengamos, más estrés vamos a sufrir, tanto externa como internamente. Entonces, eso va a afectar de una vez las hormonas que acabamos de mencionar, testosterona y hormona de crecimiento, no permitiendo de nuevo que por más que entrenemos, que por más que busquemos músculo, lo ganemos, porque no podemos hacerlo en esas condiciones. Y el tercer punto, ligado también al estrés, es el descanso, la recuperación. Tanto estrés, tanto cortisol no nos permite dormir adecuadamente, condiciona a nuestro sistema nervioso a trabajar más, nos lleva más fácil al sobreentrenamiento, nos hace más difícil completar rutinas intensas, entrenar más frecuentemente, recuperarnos más fácil. Cuando hay mucha grasa, el cuerpo se encuentra inflamado básicamente. Entonces el mismo tránsito de los nutrientes se dificulta, que se recarguen nuestras reservas de energía, que por cierto, ese es un punto adicional. Cuando hay un alto porcentaje de grasa, el cuerpo solamente sabe usar los carbohidratos. Ese es el problema, que difícilmente va a utilizar la grasa. Entonces no puede dar el máximo rendimiento. Se encuentra funcionando al 50% de su capacidad. Recuerden que cuando nosotros estamos al máximo, podemos usar grasa y carbohidratos como fuente de energía. Podemos pasar de una a otra fuente de energía. Pero en estas condiciones eso no es posible. Y de nuevo, todos estos factores que acabo de mencionar, lo que hacen es, en lugar de promover la ganancia de músculo, lo que hacen es que cuando nosotros vayamos a hacer etapas de volumen en esas condiciones, la grasa se dispare y aumenten todos los problemas anteriormente mencionados. Perfecto, ya vimos entonces cómo es que se llega a ese estado. ¿Cuál es la situación en la que el cuerpo se encuentra una vez ahí? Pero entonces uno se pregunta, ok, pero entonces ¿qué hago? O sea, ¿para dónde tomo? ¿Cuál es el siguiente camino? ¿Qué alimentación? ¿Qué rutina? ¿Qué pasos a seguir? Y además, estamos de acuerdo en que no es lo mismo una persona que esté entre el 17-20% hombres y 22-25% mujeres a, por ejemplo, 14-17 hombres y 19-22 mujeres. O sea, son dos porcentajes de grasa distintos. En uno podría decir, pero es que mi panza es muy pequeña, apenas se ve. Son dos casos distintos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia? Si tengo poca grasa, sí puedo buscar músculo. Todas estas y más preguntas, así como el proceso para revertir este problema de la panza, lo vamos a ver en la segunda parte de este video. Muchas gracias por su tiempo, compartan el video, recuerden que tienen mi programa de asesoría especializada donde este problema y muchos otros más los vamos resolviendo paso por paso según todas las condiciones de la persona. Muchas gracias y nos vemos en la segunda parte.